¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la quinta sesión de este seminario de lectura titulado Cine Latinoamericano, seminario que corresponde al mes de junio. Hoy es viernes 13 de junio de 2025 y vamos a continuar con la revisión de este interesante libro de Paulo Antonio Paranaguá llamado Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, una publicación del Fondo de Cultura Económica en México del año 2003. Vamos a continuar el día de hoy en la revisión del capítulo 5 titulado Triángulo. Nos habíamos quedado en la página 88 después de revisar el capítulo cuarto que llevó por título Utopía, y ahora en la página 89 continúa este libro con el quinto capítulo denominado Triángulo. Nos dice Paranaguá que la competencia entre Europa y Estados Unidos está presente desde la introducción del cine en América Latina a finales del siglo XIX. La Belle Époque de la primera década del siglo XX tuvo un claro predominio europeo. La atracción había dejado de ser la invención misma y se había desplazado hacia las películas. A pesar de ello, la producción y la exhibición no se había estabilizado ni encontrado sus fórmulas, ni siquiera su autonomía respecto a otras atracciones. Quizás no pudiéramos hablar aún de un espectáculo, de un espectador, dice Paranaguá, sino más bien de un curioso. Solamente con el alargamiento y la complejidad de la narración empieza a formarse un espectador en el sentido equivalente al que ocurriría al teatro. Pero aún el más perspicaz, se pregunta Paranaguá, vería entre Caviria de 1914 e Intolerancia de 1916 la competencia entre dos industrias en ciernes. Dirá que para el latinoamericano una y otra eran productos importados en momentos en que la producción se volvía cada vez más ancha y ajena. Fue después de la Primera Guerra Mundial cuando la disputa comercial cobró fuerza con la instalación de representaciones de las compañías norteamericanas en América Latina, que le fueron conquistando el terreno a las empresas europeas momentáneamente fuera de combate por el conflicto bélico. En la página 90 menciona que en México pasamos del 55.7% de películas estadounidenses sobre el total de estrenos en 1920 a más del 90% en 1927 y 1928. En la década de los 30, el porcentaje norteamericano baja a veces por debajo de los 70%, pero en el marco de una disminución del número de estrenos, un síntoma de crisis y marasmo general y prolongado. En consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en México, en la década de los 40, los estrenos nacionales, 15.1%, superan por primera vez a los europeos, 9,3%, mientras los norteamericanos se mantienen en 69.2%. En los años 50, Europa vuelve a adelantarse a México por una cabeza, 21,3% y 20,5% de los estrenos respectivamente, y Estados Unidos retrocede al 54,3%. En cambio, en la década de los 50, el porcentaje norteamericano baja hasta el 49%. Los europeos oscilan entre el 27% y el 32,4%. Las películas mexicanas estrenadas en La Habana caen del 22 al 15%. Ni durante ni después del conflicto, los estrenos brasileños, argentinos y mexicanos sumados superan en Brasil a los europeos. La página 91 menciona que en los 70 Europa estrena el 46,2% de los títulos, Estados Unidos el 24,9% y México el 13,9%. En cambio, en la primera mitad de la década de los 90, los estrenos norteamericanos se elevan a 59,6% del total. La producción mexicana se mantiene en 19%
y las 4 principales cinematografías europeas suman un 12,7%. En la página 92 menciona que los datos de países con menor capacidad productiva no se apartan demasiado de esta misma línea. Además, la confrontación entre Estados Unidos y Europa en las pantallas de las primeras plazas de América muestra cómo también en esta América Latina es un dato permanente a lo largo de ese siglo XX. Subraya Paranaguá 2 hechos fundamentales. Primero, que ni el cine mexicano de la época de oro, del 1940-1950, ni el cine brasileño de los años Embrafilme de 1970 al 90, los 2 mayores auges productivos del continente, llegaron jamás a amenazar la supremacía norteamericana. Y en segundo lugar, cuando el porcentaje hegemónico disminuyó, la principal competencia frente a Hollywood fueron las películas importadas de Europa y no la producción local. La confrontación Estados Unidos y Europa tiende a ser caracterizada en forma maniquea porque las dificultades de la producción latinoamericana han sido atribuidas a la dominación del mercado por la industria extranjera. En la página 93 menciona que a menudo se ha dado un salto mortal desde el comercio a la estética para condenar la influencia hollywoodense como nefasta, mientras la aportación europea goza de mayor aceptación. Para este autor, un análisis fílmico del cine silente muestra todo lo contrario. La influencia del film d'art europeo ha provocado imitaciones teatrales y acartonadas, un patriotismo típico de manuales escolares, entre otras influencias. Dirá que durante la primera mitad, o por lo menos el primer tercio del siglo XX, la cultura norteamericana ha actuado en América Latina como un antídoto contra el academicismo heredado del siglo XIX europeo. No solamente en términos del cine, sino también de la música, el teatro y las letras. Pero la Europa de entreguerras aporta también su propio cuestionamiento de la tradición cultural compartida, con el desarrollo de las vanguardias a partir de varios focos más o menos convergentes. Dice Paranaguá, tal vez sea posible generalizar la existencia de una relación triangular entre América Latina, Europa y Estados Unidos, más allá del cine. Quizás sea una característica fundamental de la cultura latinoamericana, una singularidad respecto a África y Asia. De ahí el título de triángulo de este capítulo, esa propuesta de una generalización de la relación entre el cine de América Latina, de Europa y de Estados Unidos en esas épocas. En la página 94 menciona que los intercambios caracterizan al mundo desde la era moderna y la época de los descubrimientos. Sin embargo, en el caso de América Latina, estamos frente a una circulación tripolar permanente, por lo menos. En el cine de América Latina, la fuerza de cada polo varía, sin nunca desaparecer del todo. La revolución del sonoro supuso una consolidación del modelo de Hollywood. La producción, entre comillas, hispana, reflejaba la persistente presencia europea en la meca del cine. En cambio, la Guerra Civil Española, la llegada de los refugiados republicanos y, sobre todo, la posguerra representaron una fase de estrechamiento de los vínculos latinoamericanos con Europa. El neorrealismo constituyó la principal alternativa al modelo hollywoodense. Sin embargo, los estudiantes que concurrieron a París y a Roma descubrieron una Europa americanizada. Hoy los latinoamericanos se forman en América Latina, pero también en Estados Unidos. Aparte de la irradiación proveniente de cada región, hay una circulación que atraviesa los 3 polos. El melodrama y el feminismo son un buen ejemplo de ello. Durante el siglo XIX y también en el cine mudo, el melodrama llega a las tablas y a las pantallas de América Latina, directamente de Europa. Sin embargo, el género fílmico se consolida solo en los años 30 y 40
cuando viene mediatizado por Hollywood. En la página 95, Paranaguá menciona que sería injusto rechazar a priori la influencia norteamericana. Dirá que las grandes ciudades se prestaron a mayores confrontaciones cosmopolitas y el campo fue visto como reserva del folclore. La chanchada o la comedia carioca brasileña tematizó a menudo las influencias y subordinaciones culturales de Brasil, echando mano a veces de la parodia con su cuota de ambivalencia. Menciona también la página 96, ya para ir terminando este breve quinto capítulo, dirá que menos comentado es la película De Vento en Popa de Carlos Manga, 1957. Esta película tematiza explícitamente la influencia pendular de Europa y Estados Unidos en Brasil, al insertar la oposición entre la música erudita y la música popular en una tensión triangular. Un transatlántico, eso es lo que cuenta la historia de la película, un transatlántico lleva a Río de Janeiro a un hijo de padre rico que estudió percusión y rock and roll en lugar de física nuclear en Estados Unidos, y a una pasajera clandestina que viene del norte de Brasil. Con el cómico Oscarito, una estrella principal de la chanchada, ella forma un dúo de música sertaneja y de rebolado. Para conquistar su lugar en el cabaret debe neutralizar a la cantante lírica denominada Frou-Frou, afrancesada. En Río, la sobrina de esta deja a su maestro italiano de bel canto para interpretar una canción romántica, heredera de la moda decimonónica y de la samba canción del compositor Billy Blanco, un antecedente de lo que será la bossa nova. La resolución del conflicto triangular corre por cuenta de una inenarrable parodia de Oscarito. Su performance como Melvis Prestes, un nombre, un mote que resume la polarización entre el nacionalismo y Estados Unidos. Esto al mezclar los nombres del comunista Luis Carlos Prestes y del rockero Elvis Presley. La moraleja que deja esta película en la producción cinematográfica brasileña es que en ese momento Brasil no fabricará bombas atómicas, pero es capaz de producir música moderna, nacional y universal, destinada a ser una sensación internacional, la llamada World Music. Hasta aquí la quinta sesión y el quinto capítulo de este libro, un capítulo titulado Triángulo, un capítulo breve también del libro Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, de Paulo Antonio Paranaguá, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año 2003. Este seminario de lectura continuará el próximo lunes a las 8 de la noche para seguir con la revisión de este libro relacionado con la temática del cine en Latinoamérica, en América Latina. Así es que queda hecha la invitación para que el próximo lunes a las 8 de la noche estén atentos a nuestras redes sociales y puedan dar continuidad a este seminario de lectura. Mientras tanto, que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche, y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias y hasta el próximo lunes.